Hola, muy buenas jóvenes soñadores. Muy buenas a todas y a todos los jóvenes soñadores de Youthful Dreamers que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales o a través de la 106.9 FM, Red San José Radio, Encuentro con la Verdad Radio.com también, y aquí en el Valle de Toluca. Este es su programa, Jóvenes Soñadores, y bueno, yo soy Emiliano. Y yo soy... Sí, ¿qué ibas a decir? tú, Perdón, tú, tú. perdón. Y tú eres... Yo soy Ana Pao, aquí en Jóvenes Soñadores. Y bueno, pues empecemos ya porque tenemos mucho de qué hablar hoy. Esta es la segunda parte de la encíclica, donde bueno, estamos hablando sobre la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. Y pues bueno, ya hicimos la parte 1, escúchenla en YouTube, si es que no la escucharon por la radio, o si no la han escuchado, pero bueno, igual quédense, si no la han escuchado, pues aún así se pueden quedar, no pasa nada, pero, pero bueno, para que tengan más contexto, pues sí, Magnífica Humanitas, la encíclica, pues acaba de salir el 25 de mayo, Es recientemente. correcto. Y pues hablas mucho sobre pues las nuevas tecnologías, pues las cosas de esta época, ¿no? Las cosas nuevas de esta época que están pasando y cómo estamos ahora viendo a la dignidad humana como algo que podemos, pues que se tiene que se puede modificar o que algunos la tienen, algunos no, algunos más, algunos menos. No lo decimos tan directamente en la sociedad de hoy en día, pero sí se trata como si así fuera, ¿no? Sí se trata a la persona humana como si la dignidad dependiera de algo. Y pues no es así, pero entonces aquí llega el Papa León con esta encíclica y viene a decirnos de que no, no, la dignidad todos los seres humanos la tenemos, no importa qué. Entonces, pues bueno, de eso se trata esta encíclica, vamos a ahondar un poquito más en ella. Y pues bueno, nos quedamos en los derechos humanos. En el episodio pasado estábamos hablando sobre los derechos humanos y también el Papa dice que los derechos humanos, bueno, aquí les voy a citar, no es suficiente afirmar con palabras que hombres y mujeres tienen la misma dignidad y los mismos derechos. Es necesario que esto se traduzca en decisiones concretas, en las leyes, en el acceso al trabajo, a la instrucción, a las responsabilidades sociales y políticas, en el modo en el que la sociedad escucha y valora el aporte de las mujeres. Mientras exista esta disparidad, no podremos decir que la sociedad reconoce realmente y en profundidad que las mujeres tienen la misma dignidad que los hombres. Entonces aquí, pues más que nada nos dice, a ver, dicen que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, pues demuéstrenlo, que se vea en acciones, que se vean los derechos, que se vea que los respetan En el realmente, trato. ¿no? En el Sí. trato. Benedicto XVI también incluyó en los valores no negociables que la Iglesia siempre debe defender, es el de la promoción del bien común, eso también lo menciona. Y pues también que no se progresa buscando el propio progreso sin preocuparse por los demás. ¿No? O sea, que el progreso no viene solo de, ay, sí, yo voy a tener una carrera exitosa y una familia, no. O sea, bueno, la familia es súper importante, es la semilla de la sociedad, ¿no? Pero bueno, ya no te estás preocupando por ti mismo, estás preocupándote por otras personas, pero si solo te preocupas porque tú estés bien, no estás ayudando al bien común, nada más estás, bueno, no hay progreso pues entre todos, ¿no? Real, porque pues sí o sí tienes que progresar de la mano de los demás, si no, no hay progreso. O sea, somos por naturaleza seres sociales, seres que tienen que tener encuentro con las demás personas para que haya progreso. Exacto, exacto. Y aquí dice, el bien común es un plus, resultado de la interacción y de la influencia recíproca que une diferentes acciones, iniciativas, esfuerzos y decisiones. Si se sumaran simplemente los bienes individuales, no se podría explicar la existencia de este plus que los supera y al mismo tiempo los enriquece. La búsqueda del bien común es lo que da vida a un pueblo, entendido no como una mera suma de individuos, sino como una realidad viva donde las personas aprenden a reconocerse vinculadas las unas a las otras y corresponsables de la red pública. Tal cual, Sí, de la tal res cual. pública, de la realidad de todos, ¿no? O sea, al final de cuentas es la res pública
De ahí viene la república también, ¿no? Donde somos partícipes todos en esta realidad, en esta res. Entonces, pues sí, o sea, la búsqueda del bien común es lo más importante que podemos hacer si queremos progresar, que es lo mismo. O sea, no puedes progresar tú solo, tienes que ir de la mano con el otro. Y cuando vas de la mano con el otro, pues evidentemente te preocupas por las necesidades de la otra persona y eso se transforma en bien común, ¿no? Sobre todo si en tu actuar, no solamente vas de la mano de una sola persona, sino de la mano de una familia entera o de una comunidad, ¿no? De tu propia colonia, de tu propia ciudad, ¿no? Entonces todos, entre mejor sintonía tengamos todos, más vamos a prosperar. Exacto. Pues es hacernos, como dice, corresponsables del uno del otro, ¿no? Ya lo había mencionado antes, pero sí, esa corresponsabilidad de yo me hago cargo de mi hermano que está aquí al lado, ¿no? Y lo amo como si bueno, como yo me amo a mí mismo, y eso es a lo que también Jesús nos invita, ¿no? O sea, nos invita a amar a los demás como a nosotros mismos, y también a nosotros mismos como amamos a los demás, que nos veamos pues con la misma dignidad, no más ni menos, ¿no? Justo. Y pues aquí también dice, trabajar juntos en pos del bien de todos significa tener un proyecto compartido. O sea, tener que el pueblo tenga un fin en común y que todos trabajen en torno a ese fin. Ese es pues cómo vamos a poder estar unidos en esta corresponsabilidad, en esta pues realmente pues como pueblo unido, ¿no? O sea, en Sí. esta solidaridad y subsidiariedad. Pues un poco trabajar conjuntamente pues nos habla de que no haya competencias, ¿no? Pero pues aquí alguien puede entrar en conflicto, ¿no? Y ponerse a pensar, bueno, es que la competencia también no es tan mala porque trae motivación, trae superación, ¿no? Entonces si tú compites, te superas a ti mismo, superas a los demás y luego esa persona, si no se desmotiva, pues se puede superar a sí misma y luego superarte a ti de nuevo, ¿no? Entonces, la competencia en sí no es mala, siempre y cuando pues sí tengas en cuenta el desempeño, el progreso de la otra persona y no solamente el tuyo, ¿no? Es decir, o sea que es bueno ya aunque hayas ganado en algo, ¿no? En algo relacionado con el progreso, pues que trates de ver que los demás también progresen, que tú no seas el único monopolio, porque allí ya no solamente se convertiría en competencia, sino en lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte, que también la menciona aquí, la cita la cita León XIV. Y la cultura del descarte es cuando ya pues realmente prescindimos de los demás, pero porque consideramos inútiles a los demás, ¿no? O inadaptados, o que no están a la altura. Y eso sí ya es uno de los peores males, ¿no? Que generan estructuras de pecado, como también lo mencionaremos aquí un poquito más adelante. Exacto. Sí, o sea, más que nada es que todos nos veamos como hermanos y no como competencia, yo pienso, ¿no? O sea, que todos queramos el bien del otro, no sea como, solo quiero mi bien, quiero el bien de todos. Sí, sí. Y que también se relaciona esto con la IA, ¿no? Porque bueno, recordemos que estamos hablando sobre la encíclica Magnifica Humanitas, que habla sobre la IA también, la inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente aquí ya regresando a la encíclica, bueno, estábamos en la encíclica, pero regresando un poco a la IA, pues la política, bueno, aquí dice que la política tiene que tener una visión a largo plazo y no reducirse a cálculos de corto plazo. Pero ¿qué pasa hoy en día? O sea, nada más estamos viendo cómo me ayuda a mí a corto plazo sin ver los efectos que va a tener todo a largo plazo. Y, o sea, esto como que, ¿en qué ejemplo lo puedo poner? Como con el uso del agua, como con la ropa, como con la comida, con todo, realmente con todo, ¿no? O sea, con cómo trato a esta persona ahorita, cómo le va a afectar en un futuro también. O sea, el trabajo que le estoy dando, cómo le va a afectar, cómo la estoy tratando, o sea, todo, ¿no? O sea, no se trata, bueno, aquí habla de la política, ¿no? Pero también nosotros, o sea, cómo es que nosotros, pues, qué huella estamos dejando en las cosas que hacemos. O sea, tenemos que pensar a largo plazo, no solo cómo me ayuda a mí ahorita o a los demás, pero nada más ahorita, y cómo va esto a afectar a largo plazo. Es mejor pensar, bueno, aquí nos invita a pensar
a largo plazo, ¿no? Para también pensar en las nuevas generaciones. Y él también dice, los bienes de la tierra, el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno, ni siquiera a los que ahorita vivimos, ¿eh? O sea, no es que nosotros no deberíamos sentirnos más solo porque vivimos antes que los demás, ¿no? O sea, solo porque nosotros sí nos tocó una tierra con agua, con árboles, con todavía cosas, no significa que pues nos olvidemos de los demás, ¿no? De que todavía hay personas que van a usar esos recursos. Y bueno, aquí también dice que son para el servicio del bien común. No, o sea, claro, no, tampoco es que tengamos que vivir en cavernas y no usar nada de lo que está en la naturaleza. O sea, también los podemos usar, obviamente, si no viviríamos en casas, no vestiríamos nada. O sea, como que tampoco no comeríamos nada. O sea, son para el servicio del bien común, o sea, para eso son, bueno, para eso tendría están que ser hechos. justo, tendría que ser, ¿no? Todo lo que nuevo que surja en la humanidad por la tecnología, pues tendría que estar al servicio del bien común y no solamente a algunos cuantos, ¿no? Y es lo que vemos, pues hoy en día con lo que mencionaba sobre la competencia y la IA y todo, ¿no? Parece ser que tenemos que a fuerza conocer pues, todas estas herramientas porque si no nos vamos a quedar atrás y entonces unos se van a hacer más ricos, más capaces para hacer ciertos trabajos, más conocedores y entonces ¿qué va a hacer de los que no estuvieron en esa carrera, ¿no? Que bueno, de hecho sigue habiendo muchos que no están en esa carrera por ponerlo con el nombre de la carrera, ¿no? Y por eso el Papa hace este llamado también, pues para cuidar de esas personas que no están en esa carrera. Exacto, sí, o sea, pues sí, invita a que no olvidemos a la persona humana, ¿no? O sea, que la IA nunca va a reemplazar, para empezar, al ser humano, ni ninguna máquina. Pues en la parte que nos hace humanos, ¿no? En el corazón, en nuestra alma, en el arte, ¿no? Eso nunca, vamos a ser reemplazados. Pero pues bueno, son para el servicio del bien común. Hay que pues discernirlo como lo hace el Papa, ¿no? Con la doctrina social de la Iglesia. También dice que justamente estos bienes deben ser destinados para todos. Los bienes me refiero a las patentes, a los algoritmos, a las plataformas digitales, a las infraestructuras tecnológicas, a los datos. O sea, no deben ser concentrados en las manos de pocos, sin formas de intercambio de acceso. Pues se crea un desequilibrio y desigualdades pues entre los individuos y entre incluidos y excluidos. Se crea una desigualdad, ¿no? Entre quien sí tiene acceso a estas plataformas y entre quienes no, como justo Emi decía, ¿no? O sea, se crea una injusticia porque pues no hay terreno, pues el terreno no es equitativo, ¿no? O sea, hay desigualdad, pues. Entonces, estas tecnologías, pues deben ser pues de acceso público, o sea, y eso es lo que también dice el Papa, para que no haya esa desigualdad entre incluidos de los que sí lo tienen y tienen acceso y los excluidos, ¿no? Porque justo te puedes quedar atrás y eso te deja en una desventaja, pues en un mundo donde es casi que necesario aprender sobre estas cosas. Entonces, pues continuamos, ¿no? sí. Bueno, el cuidado de la casa común y la responsabilidad hacia los pobres y hacia las generaciones futuras requieren que el uso de los bienes de la creación y de las nuevas posibilidades ofrecidas por la técnica esté regulado de tal modo que respete el ambiente y evite despilfarros y nuevas formas de estafa. Pues aquí habla de justamente pues de todas estas novedades que estamos teniendo, que pues sean conscientes los que las crean, pues de la casa común, ¿no? O sea, habla de nuestro planeta, de todo lo que es nuestro, de todos. Pues fue Francisco también quien fue novedoso que haya hecho una encíclica, la de Laudato Si, ¿no?
y que hablaba sobre la casa común, ¿no? Ningún otro papa antes se había puesto a hablar acerca como del impacto ambiental, ¿no? Como esta encíclica lo aborda, y aquí lo recuerda León XIV, que la casa común pues tiene que ser cuidada, pero para que esto se logre pues sí tenemos que evitar a toda costa la desigualdad, el despilfarro de todas las técnicas, los recursos que utilicemos y nuevas formas de estafa, ¿no? También evitar eso, que van a ser posibles pues por el avance tecnológico, en este caso pues de la IA. Exacto. Y pues bueno, ya pasando a la subsidiariedad, que creo que no la hemos definido todavía. Creo que definimos solidaridad, Sí. pero no hemos definido subsidiariedad. Sí, en el episodio pasado estábamos viendo los principios de la doctrina social de la Iglesia, y entre ellos el de la solidaridad. Ya vimos ese, ya vimos el bien común, ya vimos el de la dignidad, me parece también, de la persona, y nos falta el destino universal de los bienes. Creo que sí lo abordamos, pero si no, pues de todos modos lo podemos abordar de nuevo. Aquí viene el de la subsidiariedad y después vendrá el de la justicia también. Ujú. Exacto, y bueno, la doctrina social de la Iglesia llama subsidiariedad al principio según el cual aquello que pueden hacer las personas, las familias, las comunidades locales y los cuerpos intermedios no debe ser absorbido por instancias superiores. Las instituciones de nivel superior deben reconocer, proteger y promover la libertad y la creatividad de los niveles inferiores, coordinando sus aportaciones para que cooperen eficazmente al bien común. Y vamos a un pequeño corte para explicar todo esto más a fondo y regresamos con más. De Jóvenes Soñadores. Y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y pues bueno, estábamos hablando de la Magnifica Humanitas, nos quedamos en lo que es la subsidiariedad. Explícanos, Emi, qué es este concepto de la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que, o sea, a mí al principio me costaba un poco entenderlo, incluso creo que tenía la definición errónea, porque yo decía, ay, siempre ponen a la solidaridad y a la subsidiariedad juntas, ¿no? Uh-huh. Y pues qué diferencias tiene la una de la otra, ¿no? Y resulta ser que la subsidiariedad consiste en capacitar a las otras personas a que ellos se consigan pues también sus propios bienes, ¿no? Entonces yo creo que la subsidiariedad es uno de mis principios preferidos, o palabras preferidas, conceptos preferidos. Claro, de principios, pues bueno, el de la dignidad yo creo que ninguno supera ese, ¿no? Pero el de la subsidiariedad pues hace que la gente no solamente dependa de una instancia, en este caso el Estado, ¿no? O sea, la subsidiariedad promovería que también el Estado ofrezca las oportunidades para que los ciudadanos y la gente, ¿no?, pueda también aprovechar esas oportunidades y crecer, desarrollarse, sin necesidad de que el Estado les provea todo de modo asistencialista. Sí. No sé si me explico. Sí. Creo que te entiendo. Por ejemplo, que los centros educativos pues les procuren más herramientas, mejor educación, mejores profesores, y que los profesores también puedan ser mejor capacitados, que más, que las leyes sean más equitativas, más oportunidades de negocio, por ejemplo, ¿no? De inversión, o sea, todo ese tipo de cosas para que la gente salga adelante. Y un ejemplo muy padre, que de hecho el Papa León ya lo había mencionado en la introducción de su encíclica, es la contrapartida de la Torre de Babel, que es la Nueva Jerusalén. Cuando reconstruyen el templo, ese dice el Papa que es un claro ejemplo de la subsidiariedad, porque todos colaboraron. No fue alguien quien les construyó el templo, alguien con poder, que por lo general la subsidiariedad aplica contra la gente que tiene poder, ¿no? O sea, que los que tienen poder son los que dan los beneficios a los demás, pero en este caso no, son todos colaboran, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más chico hasta el más grande, desde, pues, todos, ¿no? O sea, todos forman una red de apoyo
donde cada uno con habilidades específicas, talentos específicos, que la iglesia lo promueve mucho por medio de los carismas, los talentos, y por eso somos iglesia, porque somos comunidad. San Pablo dice, no todos son la nariz, no todos son el ojo, la boca, etcétera, pero todos formamos un cuerpo. Sí. Eso es subsidiariedad, cuando todos colaboramos hacia un objetivo en común, que en este caso era la Nueva Jerusalén, ¿no? Y que nos ayuda a discernir si la inteligencia artificial es buena o no, porque si solamente está beneficiando a unos pocos y unos pocos solamente se pueden beneficiar de esa inteligencia artificial, entonces se convierte en una torre de Babel y no en la Nueva Jerusalén, donde todos pueden colaborar para ser beneficiados y beneficiarse de la inteligencia artificial. Y por todos me refiero a literalmente todo el mundo, ¿no? La gente pues, más pobre también, por ejemplo, en este caso, ¿no? La gente más necesitada, más débil, la gente que queda excluida, como lo mencionaba aquí. Ajá. Sí, exacto. O sea, la subsidiariedad se refiere más que nada a que no solo le des el arroz, sino le enseñes a cocinarlo, a cosecharlo, a todo eso, ¿no? Y que te apoyes de quien no solamente hace el arroz, sino quien hace la ensalada, por ejemplo, o también que te apoyes de quien unir hace... fuerzas, ¿no? Unir fuerzas, más que nada es unir fuerzas, de hecho, la subsidiariedad, más que incluso la parte de capacitar individualmente a otra persona individualmente, no, es unir fuerzas, ¿no? Y que todos se complementen justo. Ah, ok. Para construir algo. Sí, como el muro de Jerusalén. Y bueno, justamente el Papa León dice, la solidaridad pues es el reconocimiento concreto de que el destino de cada uno está ligado al destino de todos, realmente nadie se salva solo. De esto ya estábamos hablando. Y cuando la subsidiariedad no está acompañada de solidaridad, esto es lo que dice, ¿no? Termina por transformarse en la simple protección de intereses particulares. Sí. Cuando la solidaridad no está sostenida por la subsidiariedad, degenera en asistencialismo que no promueve la responsabilidad. Sí, tienen que ir de la mano a fuerza, sí. Y no se puede entender una sin la otra. O sea, a final de cuentas, estamos hablando de subsidiar, ¿no?, a otra persona, pues oportunidades, capacidades, herramientas. Pero si esto no va acompañado de solidaridad, entonces ¿por qué lo estás haciendo? No lo estás haciendo por el beneficio de esa persona, lo estás haciendo por otros beneficios, ¿no? Si no va acompañado por buscar el bien de la otra persona y solamente tu bien, eso no es subsidiariedad. Eso es uso, incluso. O es una subsidiariedad, pues, mala, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues es como convenienciera, ¿no? O sea, como no... Y le llamas subsidiariedad, pero no es subsidiariedad. No buscan crecer. Realmente. Puntos. Sí. Y si la solidaridad no va acompañada de la subsidiariedad, pues en este caso la solidaridad, ¿qué es? Pues yo te doy algo, ¿no?, para ayudarte, me compadezco de ti, etcétera, ¿no? Sí, pero ni estás viendo a largo plazo. Sí, exacto, y tampoco estás viendo que esa persona pueda después ir por sí sola, ¿no? O pueda ayudar a otras personas, entonces nada más lo estás asistiendo sin preocuparte por el futuro de esa persona. Exacto. Sí. Entonces, bueno, también dice la solidaridad, el Papa Francisco dice, el Papa Francisco ha recordado que la solidaridad es un modo de hacer historia que construye pueblos y no simples masas de individuos. La solidaridad requiere que las decisiones en materia de datos, algoritmos, plataformas IA tengan en cuenta no solo el beneficio inmediato de algunos, sino el impacto en todos los pueblos y en las generaciones futuras. Y aquí ya se está metiendo con la IA, ¿no? La IA tiene que tener en cuenta, bueno, los que la crean tienen que tener en cuenta, pues, justamente la solidaridad y la subsidiariedad. O sea, que la IA no solo sea pues para asistir a unos pocos o para asistirlos y dejarlos un poco pues igual que antes, no los ayuda a crecer. No sé, cuando tú buscas algo en ChatGPT, lo usas en el instante, ¿no? De que, este dato, ¿por qué los caracoles sacan baba, no? Lo buscas y por esto. Y ya, pero se te olvida y no lo aprendes realmente y no entiendes los caracoles para nada, solamente en ese momento te sirvió el dato. Y es como una forma de asistencialismo, ¿no? Que la verdad es que tampoco es que tengamos que aprender todo sobre caracoles, pero es un ejemplo aquí muy Sí, no solo la IA, más importante, la gente es quien debe de ser solidaria y aplicar este principio de la subsidiariedad. Exacto. Al usar la IA y al usar cualquier cosa. O sea, la IA pues, no
le podemos pedir mucho, ¿no? Pues es ahora una sí, computadora, un algoritmo. justo. Pero sí a los creadores les podemos Y a la pedir gente que lo usa también. y a la gente que lo usa, ¿no? O sea, ¿para qué la usas y para qué la crearon? Y ese es el punto, ¿no? Y la subsidiariedad, pues que todos somos corresponsables de todos, que todos tenemos que caminar juntos, pero si solo está beneficiando a unos pocos, entonces ¿dónde queda la subsidiariedad? En la IA y en cualquier cosa, ¿no? Que pongamos de ejemplo. Que pongamos de ejemplo. Ahora vamos. La justicia social exige mirar a las personas y a los pueblos, comenzando por los que son más vulnerables: los pobres, los migrantes, los refugiados, los desplazados internos, las víctimas de la violencia, las personas que viven en periferias urbanas o existenciales. ¿Por qué? Porque Jesús siempre tuvo una preferencia por los pobres, ¿sí o no? Y aquí estamos hablando de otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia, y creo que el último, si no me equivoco, que mencionan en esta encíclica, es sobre la justicia social, que es muy importante. Sí. Y no hay que olvidar que aquí, de hecho, el Papa también llega a citar la de Caritas in Veritate, que la verdadera caridad comienza con la justicia antes. La justicia, de hecho, es el primer nivel del amor, si se le puede llamar así, ¿no? Sí, la justicia y de la paz, la justicia es la base de la paz, y a eso también vamos a llegar pronto. Tiene que ir en comunión con la paz, la justicia, ¿no? Sí, sí, o sea... De ahí la cita, y la justicia y la paz se besan, ¿no? Ajá, justo, Sí, a mí me encanta. Y a eso vamos a llegar, ¿no? Porque, o sea, la justicia habla, pues, de si tú quieres un mundo con paz, entonces, ¿por qué no eres justo? Uh-huh. Es simplemente eso, ¿no? Pero bueno, llegaremos a eso. Pero la justicia, pues tiene que ver al futuro, ¿no? O sea, tiene que ver para impedir nuevas injusticias. No solo quedarnos con, voy a resolver esta injusticia de este momento. Tiene que ver con ayudar a que no haya nuevas injusticias en el futuro. Y también, primero, pues ver, como les decía de la encíclica, ver primero por los más desamparados, como lo hacía Jesús, porque pues ellos son realmente los que más ayuda necesitan ahorita, ¿no? La justicia no concierne solo a la distribución equitativa de los bienes o a la corrección de las injusticias presentes, sino que asume también una dimensión reparadora. Ella mira a recomponer los vínculos rotos y a reintegrarlo al que ha sido excluido, teniendo en cuenta las heridas provocadas por las injusticias. Esto nos llama a todos y nos involucra a todos, porque si todos somos de una misma comunidad, de una misma raza, de una misma humanidad, entonces debemos de reparar los daños que tienen las otras personas, independientemente de si nosotros se los hicimos o no, porque somos parte de una misma gran familia, ¿no? Exacto. Entonces la justicia implicaría, pues, ayudar a la persona que ni siquiera conoces, uh-huh, simplemente por el hecho de que tiene la misma dignidad que tú. Exacto. Que forma parte de esa humanidad de la que tú formas parte. Uh-huh, de esa magnífica humanidad en la que tú formas parte. También dice que el desarrollo, bueno, ya entrando como en el desarrollo, ¿cuándo es humano? ¿Cuándo es integral, no? El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no a la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos. Sí, justo. Y bueno, ahora el desarrollo es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que promueve la calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales y relacionales, en el respeto a la casa común, a la diversidad de los pueblos y a sus modos de vivir. Sí, o sea, sí. Un desarrollo humano e integral. Desarrollo humano y familiar. Es que yo estoy desarrollo humano y familiar. Sí, pero bueno, todo esto nos concierne. O sea, realmente el mundo no tiene en cuenta las distintas dimensiones del ser humano. Y esto ya lo hemos abordado en otros episodios, donde hay muchos reduccionismos, o bien a la parte física del ser humano, y dicen, ok, hay que cuidarlo, hay que cuidarnos, ¿no? En cuanto a nuestra salud y todo, pero pues son los peores moralmente o espiritualmente o incluso psicológicamente, están bastante mal, ¿no? Pero aquí habla de cuidar todas esas otras dimensiones, y realmente no hace falta comprobar, pues, que existe la dimensión espiritual, porque de esto pues ha hablado
psicólogos han hablado de esto como Viktor Frankl, que es aquello que te da sentido a tu propia vida, ¿no? Que le da sentido, es aquello que te ayuda a amar, es aquello que te incluso te hace odiar, ¿no? Entonces, todas estas cosas, si tú no las procuras y las descuidas, entonces siempre vas a sentir que algo te hace falta. Y el absolutizar tal vez la IA, en el sentido de que me va a ayudar a ser millonario, me va a solucionar todo de modo más rápido. Absolutizar eso o reducirlo, como en esta parte de los reduccionismos, hace que desconsideres otras partes de tu ser, otras dimensiones, como la parte moral, espiritual y relacional, como aquí bien lo dice pues el Papa, ¿no? Y entonces esto, ¿qué va a pasar con la parte relacional cuando todos estemos inmersos en nuestras propias computadoras en la IA, ¿no? Con nuestras buscando computadoras. Justo, o no sé, en vez de buscar respuestas con la persona que sabe, con el experto, lo buscamos con la IA que ya tiene todo procesado allí por algoritmos, ¿no? O sea, no favorecemos el encuentro, eso en la parte relacional. Y por lo tanto en la espiritual, porque también nos hemos dado cuenta que el sentido de vida, esta parte espiritual, el amor, o sea, el amor no es amor si no es con otro, si no es con otra persona y si no da frutos. Y no hay sentido de vida si no hay amor también. Entonces, solamente puedes decir sobre un sentido de vida que sobre algo que es tu sentido de vida cuando realmente amas eso, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, también dice, las innovaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no son neutrales. Pueden aumentar la participación y la justicia o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión. O sea, tienen el poder de hacer mucho bien o mucho mal. La cosa es que ahorita pues es analizar un poquito qué está haciendo ahorita, ¿no? O sea, qué tanto bien está haciendo, qué tanto mal. ¿Contribuyen realmente? Esta es la pregunta que también hace para saber, pues para saber si si aumenta la participación y la justicia o amplía la desigualdad, el control y la exclusión, ¿no? Entonces, esta es la pregunta para saber esto. ¿Contribuyen realmente a hacer crecer a las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad, en el respeto a la casa común y a las generaciones futuras? Es una pregunta que tenemos que hacernos ante cualquier innovación tecnológica que haya, ¿no? No solo la IA, incluida la IA, pero no solo la inteligencia artificial, ¿no? Hay que preguntarnos, si contribuye a todas estas cosas. Sí contribuye, ¿no? Y aquí el Papa Leo nos recuerda que San Pablo VI advertía que los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados de un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. El progreso técnico, valioso en sí mismo, requiere un discernimiento sobre la visión antropológica que lo guía y los fines que persigue. ¿Cómo nos afectan estos avances tecnológicos a nosotros? ¿Son buenos para la humanidad? ¿Nos hacen más humanos? ¿Nos hacen mejores? Sí. ¿Nos ayudan? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a abordar un poquito más acerca de la encíclica en el siguiente bloque. Esto es Jóvenes Soñadores. Y regresamos con más de Jóvenes Soñadores, The Youthful Dreamers. The Youthful Dreamers. Ya este es el último bloque. Y es emocionante este bloque. Para esto venimos todos, la verdad. Bueno, ya estuvimos hablando de ella, pero ahora sí vamos a entrarle. Este es la parte donde habla de IA, literal solamente. Entonces, pues empecemos. La IA. Para empezar, dice que las experiencias humanas, o sea, la IA no tiene experiencia humana, y ese es un punto muy importante, aunque no lo parezca. O sea, la IA agarra información de fuentes de todo tipo en internet, ¿no? O sea,
y de todo tipo, o sea, eso también es un conflicto, ¿no? Porque agarra de todo tipo, puede agarrar de tareas.com, .com, del Rincón del Vago, de Wikipedia, o sea, agarra de Reddit. Bueno, de Reddit he escuchado que, por ejemplo, depende de qué IA, ¿no? Pero ChatGPT obtiene más información últimamente como de Reddit. O sea, para empezar agarra de todo. Y luego, bueno, lo que agarra no es ni siquiera una experiencia humana. O sea, yo que estoy hablando contigo, yo tengo una experiencia humana en este mundo humano, en este mundo terrenal. Yo he usado IA, yo he comido pizza. O sea, la IA te puede decir, la pizza es una comida italiana que tiene pepperoni, queso pero ¿te va a poder realmente decir, ¿sabe rico? No. Es buen punto. No. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. O sea, no tal vez, tiene bueno, experiencia vamos, humana. tal vez sí te puede lanzar de que la encuesta, ¿no? De que el 90% de la población asegura que la pizza es muy rica, ¿no? Entonces, Exacto, eso te podría eso decir, te puede ¿no? decir, ¿no? Pero no tiene, o sea, no le hace falta experiencia humana, no sabe, no entiende lo tierno que es un perro o lo tierno que es un bebé, no lo siente, no sabe lo que es eso, no sabe lo que es. Los humanos sí lo sabemos, ¿no? Para empezar, no tiene una experiencia humana. No sabe lo que es sentir dolor, ni siquiera, o sentir amor, o sea, sentir todo lo que nosotros Sí, sentimos. en ese sentido jamás nos podríamos apoyar de la IA, porque y hay algo que a mí me llama mucho la atención sobre esta parte de la experiencia. La gente quiere ser ayudada muchas veces, pero no solamente quiere que le resuelvas el problema. La gente quiere saber que alguien te está escuchando, que alguien te está mirando, ¿no? Si tú le preguntas toda la IA, vas a estar tú solo e incluso no vas a tener esa experiencia de que alguien te está escuchando, que alguien te está mirando. Cuando tú estás triste, ¿qué es lo que buscas primero si estás en una relación? Pues estar bien con la persona, pero sobre todo si esa persona es tu consuelo, vas y esperas que esa persona te consuele, pero porque te ve. O sea, nosotros somos seres que exigen atención y a veces hasta nos quejamos y decimos, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me estás poniendo atención? ¿No? O sea, a veces es raro porque a nosotros nos causa más satisfacción que nos escuchen, que nos vean, Sí. que seamos conocidos. Sí. Eso jamás lo va a poder hacer una IA. El Sí. hecho de conocerte, por más que tenga todos tus datos en el internet, jamás te va a conocer. Jamás, jamás. Eso se me hace... Sí, no, dejen de usar la IA para psicólogo. Para empezar, ¿no? O sea, creo que eso es de lo peor de las cosas que puedes hacer con la IA. Tal vez, no sé qué puede hacer lo peor, pero es de las cosas malas que puedes hacer con la IA, ¿no? Malas para ti. Y tal vez para los demás. Pero bueno, también la IA simula. O sea, no es que sepa mucho de un tema, no es que sea buena onda contigo, simplemente está simulando conocer mucho de un tema. O sea, te puede hablar del calentamiento global, te puede hablar del teorema de Pitágoras, cosas bien, bueno, el teorema de, iba a decir cosas bien difíciles, pero seguramente eso es como de secundaria, no me acuerdo. Pero bueno, te puede hablar del tema más complejo de esta vida y parece que sabe, pero no sabe nada. La IA no sabe nada, o sea, solamente está simulando que sabe. Recopila información de todas esas fuentes y la expone, ¿no? Exacto, o sea, él dice, ay, agarro esto, pero o sea, es un científico, no sé, un psicólogo especialista en psicoterapia, sabe mucho sobre psicoterapia, está en su mente la psicoterapia, está en su mente los conceptos, pero la IA simula que lo sabe, porque simplemente lo busca y lo ve y te lo pone y te lo copy-pastea. Sí, y alguien podrá decir, bueno, nuestros procesos de aprendizaje son iguales. O sea, donde recopilamos información y simplemente la exponemos, ¿no? Recopilamos información de libros, tal cual lo hace la IA, y la decimos. Pero aquí hay algo que nos diferencia bastante y es la parte del entendimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, la IA nunca va a entender algo, nunca va a entender un concepto. Nosotros sí, o sea, nosotros de hecho, nuestro modo de aprender no se reduce simplemente a ver y decir, y repetir, y simular. No, se amplía más hacia asimilar la información, entenderla y que eso nos perfeccione, que yo creo que esto es la parte más importante, porque el conocimiento es poder, como la famosa frase, pero más que poder, el conocimiento te ayuda a crecer.
O sea, te ayuda a perfeccionarte, te ayuda a sentirte más realizado, ¿no? Sí. Y entonces, y compartirlo también, te ayuda, pues, a sentirte más perfeccionado. Y escucharlo de alguien que realmente lo entiende, te ayuda a tomarlo más en cuenta que lo que te Sí. diga la IA. Sí, exacto. O sea, también el proceso de un humano al aprender no es solo que, ay, escucho 2 más 2 es 4, pero que lo aplica. Y eso es lo más importante y ese es como el fin del aprendizaje al final. O sea, ¿para qué aprendemos? No aprendemos para solo saber cosas y ser interesantes en una conversación. O sea, hay algunos que sí, pero el aprendizaje, su fin real, ¿para qué aprendemos? Pues para aplicarlo. ¿Para qué aprendo a nadar? Pues para ir a nadar. ¿Para qué aprendo a cocinar? Pues para cocinar, o sea, Sí, para y aplicar las cosas, ¿no? Y la IA nunca aplica. ahora Nunca, sí que depende. no tienes experiencia humana de la pedagogía, de qué pasa al final. Y vamos a dar la prueba. O sea, yo creo que depende mucho de para qué la usas. Pero no me dejarán mentir. Cuando usamos la IA, eh, pues realmente sí obtenemos las respuestas rápidas para realizar los trabajos que tengamos. Pero realmente puedes considerarte capaz de que tú entiendes el problema tal cual te lo está explicando la IA. Yo creo que no. Porque solamente lo entendemos y lo podemos exponer como un maestro cuando realmente nos damos el tiempo de asimilar los conceptos bien. Y esto es algo que yo le he dicho, por ejemplo, a Ana Paula. Yo la verdad no uso la IA para aprender. Yo uso la IA para terminar tareas y ya está. O sea, y tareas que ya las tengo que entregar en 1 hora o cosas así por luego tantos trabajos o sí, por tal vez haber procrastinado un poco, pues bueno, lo dejé al final. Pero la hago rápido y la IA me ayuda a hacerlo rápido. Pero pregúntenme qué entendí sobre eso, pues solamente como el 10% sobre el tema, ¿no? Y lo tendría que volver a revisar. Y por más que lea muy bien lo que me dice la IA, Sí. pues de todos modos me tendría que meter a las fuentes para contrastar la información, ¿no? Constatar la información. Sí, sí, Dije sí. constatar, no, pero Sí. constatar la información y asimilarla y incluso sin necesidad de recurrir a ningún dispositivo en una conversación, en un café, yo decir simplemente, yo sé sobre este tema, ¿no? Y te lo puedo explicar sin necesidad de nada, ¿no? No sé. Sí, exacto. O sea, y también, ¿para qué son las tareas? Justamente para llegar a este momento pedagógico donde aplicas lo aprendido. Por eso son importantes, chicos. Pero bueno, también la IA no tiene una conciencia moral. O sea, la IA agarra información de que, dice esto, este filósofo dice esto, esta religión dice no sé qué, pero la IA no tiene una conciencia moral, no sabe qué es bueno, qué es malo. No tiene ni idea y ni siquiera tiene una sensación de qué podría ser porque es una computadora. O sea, Sí. nosotros como seres humanos tenemos como impreso en nosotros como una idea de lo que es bueno y es malo simplemente por el hecho de es como un instinto en nosotros, ¿no? Que Dios puso en nosotros. Sí, la IA ahora sí que se basa simplemente en la opinión pública que está publicada. O sea, vamos a darle la redundancia, ¿no? Y lo más peligroso también es que no solo en la opinión pública de las fuentes, que eso también es muy peligroso. Ahorita, ¿dónde está la opinión pública? Pues en las ideologías, en que un humano no es un humano cuando está en la panza de su mamá. Entonces la IA pues te va a decir eso. Eso es Pues, también parte de lo peligroso, ¿no? ahora no sé realmente si te va a decir eso porque también la IA construye como un modo de responderte de acuerdo a lo que tú le vas preguntando, lo que tú le vas contando, de acuerdo a los datos que tú le vas dando sobre ti. Entonces, muchas veces si le preguntas algo de moral, pues tal vez sí te responde, pero conforme lo que tú crees. Y bueno, dicen, pues entonces está bien, ¿no? Pues no del todo, porque entonces se va adaptando a ti a lo que vas queriendo escuchar también. O sea, no es realmente alguien que No te va a decir la verdad. No es realmente alguien que te va a confrontar, ¿no? Para empezar, no es realmente alguien y no te va a confrontar. Luego, bueno, hay gente que dice, bueno, dale estos prompts y quién sabe qué para que te confronte la IA. Pues sí está bien, pero aquí estamos hablando de la experiencia humana, más que si en un futuro la IA va a ser muy buena para responder estas cuestiones humanas, ¿no? Entonces estamos hablando de que nunca va a tener esta experiencia humana y realmente nunca
vas a poder sentir la satisfacción de que te ayudó otro ser humano o de que estás ayudando a otro ser humano, ¿no? Exacto. Y esto es lo que nos perfecciona, como lo veíamos en los primeros bloques. Realmente esto es ir de la mano con otra persona, procurar el bien común y el progreso como tal. Ujú, exacto. Y también el punto es crecer como humanidad, pero solo estás, o bueno, con la IA solo estamos creciendo, haciendo crecer la IA. O sea, ¿a quién beneficia eso? A nosotros mismos en una parte exclusiva de nuestras personas, que puede Ujú. ser, yo qué sé, el dinero, ¿no? O Exacto, la sí. eficiencia en nuestros procesos. Exacto. Y pues bueno, también aquí ya dice que en el uso personal, 3 aspectos en particular deben ser tenidos en especial consideración. Esto es lo que dice el Papa. La facilidad para lograr el resultado, la impresión de objetividad y la simulación de la comunicación humana. Primero, la velocidad y la sencillez con la que es posible obtener indicaciones, elaboraciones complejas, contenidos mediáticos y formas de asistencia concretas simplifican nuestras vidas, pero también pueden acostumbrarnos a delegar demasiado y a buscar respuestas rápidas, debilitando el juicio personal y la creatividad. Este es el peligro número 1 en el uso personal que menciona el Papa, que es justamente depender de la IA, de que la IA me hace todo y ya no uso mi cerebro, ya no aprendo por experiencia, ya no voy a buscar al caracol para ver por qué se acababa, yo lo voy a buscar en la IA ya que me diga así rápido, ¿no? Entonces, ese es, o yo no voy a probar la pizza, ya ChatGPT me dijo que sabe bien, entonces ¿para qué la pruebo? O sea, es muy tonto estos ejemplos, pero es verdad, o sea, ya no descubrimos por nosotros mismos, ya no buscamos, ya no usamos, ya no usamos nuestro juicio para ir a las conclusiones, le decimos, chat, hazme la conclusión. Sí, el proceso también es muy bueno. Y recordemos, o sea, la IA puede que te dé los fines, ¿no? Inmediatamente, pero a veces nos olvidamos que el ser humano tal vez es un ser de más procesos que de fines, Uh-huh. en el sentido de que la felicidad que experimentamos a lo largo de la vida corresponde a un proceso más que a un fin. O sea, si vemos la felicidad como un fin, nunca vas a ser feliz. O sea, si ves la felicidad como un camino, como un proceso, allí sí vas a encontrar la felicidad, ¿no? Sí, Y pues entonces es lo se que encuentra dice en el Ana Paula. proceso. Sí, justo, también investigar pues representa un proceso, y descubrir representa un proceso, porque tal vez te das cuenta de otras cosas que te llaman la atención, que te ayudan a ser mejor, que no te hubieras dado cuenta si hubieras llegado al fin inmediatamente. Exacto, exacto. Y bueno, segundo punto que el Papa advierte sobre la IA es la impresión de objetividad que las respuestas y las propuestas de estos sistemas pueden suscitar. Corre el riesgo de hacernos olvidar que estas reflejan los parámetros culturales de quienes las han proyectado y adiestrado, con todas sus virtudes y defectos. O sea, quien las crea realmente tiene el poder de decidir qué te va a decir la IA, ¿no? Te puede decir una completa mentira y eso no... O puede decir, usa estas fuentes, solo estas fuentes puedes usar, ¿no? Y eso lo decide el creador o los programadores o quien lo decida. Pero ese es el peligro, ¿no? Que hay una falsa objetividad, te hace creer que lo que dice es verdad cuando tal vez no. Y está sesgado, o sea, no es que te diga completamente una mentira, pero te puede decir, te puede manipular la información de una forma en la que parezca que es verdad y que esté como inclinado hacia una opinión, hacia una posición, o sea, una filosofía, por simplemente el lenguaje que puede usar, ¿no? Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, que, bueno, voy a decir un ejemplo tonto. Eso está muy lindo. Eso refiriéndose a una persona. Entonces, ya está usando un lenguaje para referirse. Eso está, no sé, eso está dentro de su mamá. Ya no está hablando de una persona, está hablando de un objeto. Y ya con esa sutileza del lenguaje está diciendo que eso no, ese feto, no es una persona, es un objeto. Debería llamarle él, ella o lo que sea, pero no puede llamarle eso porque eso no es un objeto. Y ya con esa sutileza del lenguaje es como está sesgado hacia lo que creen pues los creadores, ¿no? O sea, esas sutilezas, es como un engaño pero muy pequeño para que no nos demos cuenta. Y bueno, tercer punto, y ya con esto termino este episodio para
Para hacer la tercera parte de Magnífico Humanitas, la imitación artificial de una comunicación humana positiva, palabras de consejo, de empatía, de amistad, de amor, puede resultar gratificante e incluso útil, pero en usuarios poco conscientes puede inducir a engaño y dar la falsa impresión de estar en una relación con un auténtico sujeto personal. Y aquí pues estamos en graves problemas porque la base de nuestra vida es la relación con los demás, es el amor, es la caridad. Para eso venimos aquí, para compartir esta tierra, para compartir, no para nada más que para compartir. Y se pierde eso cuando nosotros hablamos con una máquina. ¿Qué estamos compartiendo con una máquina? Nada. No se comparte absolutamente nada. Porque ni te está escuchando. O sea, ni le importa. Solo quiere ganar más dinero esa máquina. Muy bien. De esto podríamos hablar en la tercera parte, empezando con esto. No es un episodio donde digamos, no hay que usar inteligencia artificial. Realmente es más ser conscientes al usar la inteligencia artificial de todas estas cosas de las que el Papa habla, ¿no? Y bueno, si puedes no usarla, pues mejor, ¿verdad? Sí, o sea, entonces, esto es más como, bueno, ahorita la IA puede ser así, el problema es pues que es una empresa privada, pero bueno, ya vean el tercer episodio, explicaremos más a fondo de que tal vez no es tan mala, que puede ser buena, Entonces, pues nos escuchamos en el siguiente episodio de Jóvenes Soñadores. Adiós, síganos, adiós. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.